Chicos, buenas tardes para todos. Eh, Recordando una pregunta que hizo un compañero ahorita, recuerden que la semana pasada se socializó y se trabajó la guía desde la página 2, que es de donde comienza, hasta la página número 5. La última era esta gráfica. Recuerden que esta gráfica de velocidad nos dio una línea recta. Las dos gráficas, había que dar dos gráficas, una de posición y la otra de tiempo. Se sacaban pues a partir de esta gráfica. Eso está explicado pues en el video de la clase pasada. Listo. Como apunte final, recuerden que hay que responder estas preguntitas. Al final de esta última gráfica hay unas preguntas que se deben responder de acuerdo a lo que vimos pues la clase pasada. Listo. Bueno, ahora vamos entonces a ver las ecuaciones del movimiento acelerado. Entonces, recordemos que un movimiento acelerado es un movimiento donde un cuerpo, un vehículo o cualquier objeto está describiendo un cambio de velocidad, es decir, está cambiando su velocidad. Puede pasar de una velocidad pequeña a una grande o al revés, pasar de una grande a una pequeña. En ese caso estaríamos hablando de una desaceleración. Si el cambio de velocidad pues es desde una velocidad grande hacia una pequeña. Y sería aceleración pues si es de una pequeña hacia una grande. Entonces llegamos a la ecuación del movimiento uniforme, la ecuación general que es la aceleración, que es igual al cambio de velocidad dividido el cambio de tiempo. Es decir, velocidad final, velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial. Ok. Entonces, la clase pasada llegábamos a varias conclusiones. Entonces, el movimiento acelerado es aquel en donde un cuerpo está cambiando su velocidad. Entonces, la caída libre es un caso muy particular de este tipo de movimiento, que fue lo que experimentamos en la clase pasada. En la caída libre, el cuerpo está acelerado debido a qué fenómeno. ¿Quién es el que acelera ahí un cuerpo en una caída libre? ¿Qué elemento físico es el que hace que el cuerpo acelere cuando un cuerpo se cae libremente? La gravedad. La gravedad. Esa gravedad, recordemos, yo lo decía en la clase pasada, la gravedad es una aceleración. ¿Ya? Para el caso de la Tierra, pues esa aceleración siempre es la misma y tiene un valor aproximado de 10. Recuerden que nosotros lo vamos a aproximar a 10. Entonces, si nosotros analizamos una gráfica de posición versus tiempo en un movimiento acelerado, vamos a encontrar que eso da una curva. ¿Qué es lo que representa esa curva? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa en el movimiento de caída libre esa curva en la medida que va pasando la posición? ¿Por qué da esta forma así de curvita y no una línea recta? Chicos, esa fue una de las preguntas que hicimos en la clase pasada. ¿Por qué nos dio esta curva? ¿Qué significa esa curva? ¿Qué está pasando con las distancias en la medida que va cayendo el cuerpo? Los pasos van siendo más grandes. Los pasos van siendo más. Esa es la respuesta. Santiago Londoño. Esa es la respuesta. Esa gráfica en forma de curva me está representando que cada que pasa el tiempo, la distancia es cada vez más grande, más grande, más grande, porque está teniendo una aceleración, es decir, las distancias no son las mismas, sino que van cambiando de manera cada vez más creciente. Inicial puede arrancar desde cero, no necesariamente puede arrancar desde una velocidad inicial, sino que también puede arrancar desde cero. Aquí es un cuerpo que inició con una velocidad y luego empieza a ¿qué? ¿Qué sucede en el movimiento acelerado? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad del cuerpo cuando lo dejo caer desde una altura? ¿Qué empieza a suceder con esa velocidad? Aumenta. Va aumentando.
Correcto. Y ese aumento es lineal, constante. Y en el caso de la Tierra, esa aceleración tiene un valor de 9.8, que se puede aproximar también a 10. ¿Listo? Bueno, vamos entonces al primer ejercicio aquí de movimiento. Me están diciendo, en la siguiente tabla se muestra la velocidad de una bicicleta, o sea, me está mostrando la velocidad, no la posición, de una bicicleta en diferentes instantes. Entonces, para poder resolver esto, hay que hacerlo pues mediante una gráfica. Vamos entonces a representar esa tabla en una gráfica. Ok, entonces me dice, esa gráfica es de velocidad. Vamos a mirar aquí cuál es la máxima velocidad que tiene eso. Lo máximo es 8 y el tiempo máximo es 10. O sea que podemos hacerlo de 2 aquí. 2, aquí 4, aquí 6, aquí 8. Una velocidad. Bueno, aquí está el otro eje de tiempo, que va hasta 10. Aquí 1 es el 0 común. 2, 8, 9, 10. Este es el tiempo en segundos. Listo. Entonces vamos a representar el movimiento de esa bicicleta en esta gráfica. Según la tablita, en el tiempo cero, ¿qué rapidez tenía? Voy a presentar otra vez. En el primer tiempo, que es el tiempo cero, ¿qué rapidez tenía la bicicleta? 0. 0. Entonces yo voy aquí a la gráfica. Ubico el 0 con el 0, primer punto. Al cabo de un segundo, ¿qué sucedió con esa bicicleta? ¿Qué velocidad adquirió? 2. Entonces, al cabo de un segundo, su velocidad fue de 2 metros por segundo. Hago una pregunta, ¿ahí hubo aceleración, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque la velocidad aumenta. Exacto, la velocidad pasó de 0 a un valor de 2. ¿Claro hasta ahí? Ajá. Vamos al siguiente segundo. A los 2 segundos, ¿qué sucedió con la velocidad? Aumenta hasta 4. A los 2 segundos aumentó hasta 4, o sea que sigue aumentando. Listo. Vamos al siguiente dato. A los 3 segundos, ¿qué pasó con la velocidad? Aumenta de nuevo hasta 6. De nuevo sube hasta 6. De nuevo sube hasta 6. Aquí lo estoy haciendo eso es para que ustedes también lo hagan en casa. Luego, ¿qué sucede a los 4 segundos? Sube hasta 8. Sube hasta 8, o sea que aquí la gráfica vuelve otra vez a subir a 8. Y luego a los 5 segundos, ¿qué sucede? Se queda en 8 hasta el segundo 7. Se queda en 8 hasta los 7 segundos. Aquí. Entonces volvamos a retomar. ¿Están viendo el tablero ahí en casa? Sí. Entonces, de aquí desde los 0 segundos hasta los 4 segundos, ¿qué sucede con la bicicleta? ¿Acelera o no acelera? Acelera la velocidad. Está acelerando. Paso de estar quieto a 0 metros por segundo, pues subiendo 2, 4, 6, hasta llegar a qué velocidad? 8. A 8. Luego, ¿qué sucedió aquí? ¿Hay aceleración acá en este tramo? No, se queda en 8. Se queda con una velocidad constante, es decir, que aquí podríamos decir que es un movimiento uniforme, es decir, él se está moviendo pero con velocidad constante, es decir, no está acelerando, sino que conservó la misma velocidad. ¿Claro hasta ahí? Sí. Bueno, ¿qué hizo en el segundo 8? La velocidad bajó a 6. En el segundo 8 bajó a 6, o sea que aquí está
el 8 con el 6, y luego en el 9, bajo a 4, bajo a 4 y luego bajo a 2. ¿Qué podríamos decir entonces de esto acá? ¿Qué está haciendo la bicicleta en este tramo de acá? está perdiendo aceleración. Está perdiendo velocidad, no aceleración, está perdiendo velocidad. Al perder velocidad podemos decir que está desacelerando, es decir, como quien dice, está frenando. Está pasando de una velocidad grande, 8 metros por segundo, a una velocidad pequeña, que es 2 metros por segundo. En este tramo podríamos decir que está, ¿qué? Acelerando, desacelerando o con movimiento uniforme. Acelerando. Por aquí podríamos decir que acelera. Y en este tramo, ¿qué podemos decir? Uniforme. Aquí está con un movimiento uniforme. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, ahora sí, vamos a las preguntas. Ya que tenemos ahí dibujada la gráfica, recuerden que esa también la tienen que ustedes hacer en casita. Ahí les di el pastel. Vamos entonces ahora sí a las preguntas. Entonces, la pregunta A, ¿cambia la velocidad de la bicicleta en el tiempo, sí o no? Sí. ¿En dónde cambia? En el primer tramo y en el último. En el primer tramo y en el último cambia la velocidad. Muy bien. ¿La aceleración es siempre la misma? No. No. Y podríamos determinarla. Vamos a mirar aquí, porque aquí nos están preguntando en qué intervalo de aceleración es positiva, entonces vamos aquí a resolverlo. Pues por acá. Entonces vamos a hallar primero la aceleración aquí en este primer tramo. Llamémoslo aquí el tramo A, aquí llamémoslo el tramo B, y este llamémoslo el tramo C. Vamos por acá a hallar la aceleración del tramo A. ¿Cómo determino yo esa aceleración? Pues como yo veo que es una línea recta, puedo tomar cualquiera de estos dos puntos. Podemos tomar el último punto y el primer punto. Recordemos que la aceleración se define como velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final, tiempo inicial. En este primer tramo A, ¿cuál fue la velocidad final? 8. Fue 8 metros por segundo. No sé si se está viendo el tablero ahí, está como muy arriba. Ahí ya se ve, ¿cierto? Profe, no, como estaba se veía bien, ahí ya se ve todo arriba. Ahí ya se ve. No, ahí no se ve, profe, se ve medio tablero. Y aquí. Pues es que no se ve la parte de abajo de la gráfica. Ah, no, pero yo ahorita la enfoco. Estamos viendo esa, Bueno. la estoy escribiendo. Bueno. Sí. Bueno. Entonces, la velocidad final dijimos que era 8 metros por segundo, menos la velocidad al principio del tramo. ¿Cuánto fue? 0. 0 metros por segundo, dividido el tiempo final. ¿En qué tiempo terminó ese último punto? 4 segundos. En los 4 segundos, menos 0 segundos. Entonces aquí 8 menos 0 queda 8 metros por segundo, dividido 4 segundos, o sea que la primera aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Claro hasta ahí? Sí. Bueno, vamos a la aceleración en el tramo B. Ahora necesidad calcularla. No. ¿Cuánto debe dar si hay movimiento uniforme? 8. La aceleración. Ah, no. 0. 0. 0. Si no entiende por qué da 0, acojamos los dos tramos. Velocidad final, 8. Velocidad inicial, 8. Divido el tiempo, bueno, el tiempo de aquí de 4 a 7 son 3 segundos. 8 menos 8. 0. Y 0 dividido 3, eso da 0.
¿Qué indica ese cero? No indica que el cuerpo no se esté moviendo. Ahí no nos vamos a... Que no hay aceleración. Exacto, él se está moviendo, pero no está acelerando. Es decir, que la aceleración, la velocidad siempre va a ser la misma, que va a ser 8 metros por segundo. ¿Claro hasta ahí? Sí. Vamos entonces ahorita ya a la del tramo B. Ya dijimos que la del tramo A vale 2. La del tramo B vale 0. Y la del tramo C, como vemos solo acá, la del tramo C, velocidad final. ¿Cuál fue la última velocidad del tramo C? De 2 metros. La última velocidad fue 2. ¿Y la primera velocidad? 8. 8. Entonces yo digo 2 metros por segundo menos 8 metros por segundo. Dividido. ¿Cuál fue el tiempo aquí al final? Ya lo vamos a ver. 10. 10 menos, ¿cuál fue el primer tiempo en el último tramo? 7. 10 segundos. Entonces 10 segundos menos 7 segundos. 2 menos 8, ¿cuánto queda? Menos 6. 6, seguro. A ese sí le falta algo. Menos 6, dije, profe. Menos 6, mire que está de un número grande a un número pequeño, y 10 menos 7, 3. 3. Menos 6 dividido 3, Menos 2. menos 2 metros por segundo al cuadrado. O sea que la aceleración en el tramo C fue de menos 2 metros por segundo elevado al cuadrado. Y vamos a ver la diferencia. Mientras que en una me dio positivo 2 metros por segundo, en una me dio 0, en la otra me dio negativo menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué indicará ese signo menos? Físicamente, ¿qué significa? Que frena. Que está frenando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a familiarizarnos con cosas. Si un cuerpo acelera positivo, es porque su velocidad está aumentando. Si un cuerpo su aceleración es 0, es porque su velocidad está constante. Y si un cuerpo acelera negativo, es porque está frenando. ¿Claro hasta ahí? Sí. Ahora sí vamos a responder por acá. ¿La aceleración es siempre la misma o hay diferencias? Hay diferencias. Hay diferencias. De hecho, las tres nos dieron totalmente diferentes. ¿En qué intervalo de tiempo la aceleración es positiva? Esa ya la respondimos. ¿En qué intervalo nos dio positivo? ¿De dónde a dónde? De 0 a 4. ¿En qué intervalo de tiempo la aceleración es positiva? O sea, ¿en qué tiempo de estos que están aquí la aceleración dio positiva? Hasta el 4. ¿Dónde? Hasta el 4. No te escuché bien. Creo que está el 4. Hasta el 4. Correcto, o sea, del 0 al 4. Entonces podemos decir que la aceleración dio positiva en el intervalo 0 hasta el intervalo 4. ¿Listo? Vamos con otra pregunta. ¿En qué valores de tiempo no hay aceleración? ¿Entre qué tiempo y qué tiempo no hay aceleración en este movimiento? Del 4 al 7. Del 4 al 7, o sea, del segundo 4 al segundo 7, durante 3 segundos, no hubo aceleración, el movimiento fue uniforme. Muy bien. ¿En qué intervalo la aceleración dio negativa? De 7 a 10. De 7 a 10, muy bien. Desde el segundo 7 hasta el segundo 10, la aceleración nos dio negativa. Y la última pregunta es capciosa y vamos a ver si alguien la responde. Están preguntando si el tramo final, o sea, el último tramo, mantuviera su aceleración, o sea, negativa, ¿en qué instante la velocidad de la bicicleta será nuevamente 0? O sea, ¿a dónde se va a detener la bicicleta?
En el segundo 11. ¿En el segundo qué? 11 en el siguiente. ¿Por qué? Porque va bajando día 2. Exacto, va bajando de donde. Si esta línea continuara, el siguiente segundo sería el segundo número 11, y a los 11 segundos su velocidad sería 0. 0. ¿Listo? Entonces, a los 11 segundos, pues según la gráfica, la velocidad sería 0. Bueno, vamos con el segundo ejercicio de esta otra actividad. Dice, una motocicleta parte del reposo desde el origen y se mueve en línea recta hacia la derecha durante 4 segundos. Al graficar su posición se obtiene este gráfico. Entonces, miren, obtuvieron un gráfico de una moto que está acelerando. Al cabo de un segundo, ¿cuánto recorrió? 2 metros. 4. 4. Mire, Sí. si vemos la escala aquí, o si vemos la escala, esta escala está de 2 en 2. De 2 en 2. 8, 10. O sea que al cabo de un segundo ha recorrido 4 metros. Al cabo de 2 segundos, ¿cuánto ha recorrido? 10. 10. Al cabo de 3 segundos, ¿cuánto ha recorrido? 24. 24. Y al cabo de 4 segundos, ¿cuánto ha recorrido? 40. 40. ¿Podemos decir que es acelerado, sí o no? ¿Cómo, profe? ¿Podemos decir que es acelerado el movimiento, sí o no? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué evidencia hay de que sea acelerado? Porque cada paso que da es más grande que el anterior. Sí. Exactamente. Mire que cada segundo, ¿qué pasa? La distancia que va recorriendo es cada vez más grande, más grande y más grande. O sea, eso nos da evidencia de que el movimiento es acelerado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Este sí no se los voy a hacer yo. Vamos a colocar la tabla según esta gráfica. Simplemente es mirar aquí y colocar los datos. Tiempo 1, pues tiempo 1, coloco aquí 1. Posición sería aquí, lo que vimos ahorita, 4. Tiempo 2, 3, 4, etc. ¿Quedó claro qué hay que hacer ahí? Sí. Bueno, vamos entonces a las preguntas. ¿La moto recorre la misma distancia en intervalos iguales de tiempo, sí o no? No. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo va pasando, más va recorriendo. Exacto. Además, la gráfica nos está mostrando que es un movimiento acelerado, o sea, eso no tendría ningún sentido que los intervalos de distancia fueran iguales. ¿Cuándo va más rápido? Al final de los ¿Por 4 qué? segundos. Porque tiene más aceleración, aceleró más. Ajá. Aquí va más rápido porque la distancia que recorrió fue mucho más grande. Mire, recorrió toda esta distancia. ¿Y a dónde va más lento? Al inicio. Al inicio va más lento porque solo recorrió 4 metros en un segundo. ¿Sí ven la diferencia? Aquí recorrió todos estos metros en un segundo, mientras que aquí solo recorrió 4 metros en un segundo. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar entonces hasta aquí. Entonces, entregables de esta semana, ya les voy a decir, son estos dos. Ejercicio 1, que es este de aquí, página número 7, lo acabamos de socializar ahorita, con estas preguntas. Y el ejercicio 2, que es analizar esta gráfica y hacer la tablita y estas dos preguntas. ¿Quedó claro? Sí. Chicos, ¿quedó claro cuál es la tarea? Sí. Listo, muchachos. Sí, profe. Bueno. Entonces dejamos ahí. Recuerden entonces que vamos hasta al momento, socializada hasta la página número 8. Se han dejado entonces 2 tareas. La de la semana pasada, que era el ejercicio de la página 2 a las 5, y el de hoy, que es de la página 7 y 8. Listo. Para que no se vayan a coger desde la tarde con estas actividades. Ok, chicos. Feliz tarde para todos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.